Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Créditos Finales, un podcast en el que encontrarán recomendaciones y datos curiosos del trabajo y representación de la mujer en el cine, ya sea como actriz, directora, productora, escritora, etc. Les habla aquí Montserrat Urueña, ya me conocen, una no experta en cine, pero sí experta en hablar un chingo e investigar cosas que me encantan, como las películas. Y también, como ya saben, si los datos que les comparto aquí les parecen interesantes, entonces les invito y exhorto a que me sigan en redes sociales, porque pues allá les dejo más información del tema que haya tocado aquí en el podcast. A veces tarde, pero sí se las dejo. Me encuentran como @créditospodcast en Instagram, Twitter y Facebook. Así que síganme en la red social de su preferencia, aunque pues ya les he dicho que en la que más estoy al pendiente es en Instagram. Anyway, como seguramente ya vieron en el título, esta semana decidí compartirles un poco de una directora, productora, guionista y actriz, Sofía Coppola. En el episodio 8 les hablé de Greta Gerwig y cómo la prensa y el mismo medio cinematográfico minimizaban su esfuerzo y trabajo adjudicando su éxito a la relación sentimental que tiene con el director y guionista Noah Baumbach. Bueno, si así fue con ella, imagínense cómo ha sido para Sofía, quien es la hija de la directora de fotografía, videógrafa y escritora Eleanor Coppola y del guionista, productor y director Francis Ford Coppola. Y a pesar de tener que cargar con el peso de su apellido y pues el de su padre, o sea, no podemos negarlo, el peso que su padre tiene en la industria, a pesar de todo esto y de dedicarse a dirigir, que como ya se lo he platicado en otros episodios, la silla de la dirección está ocupada en su mayoría por hombres, y a eso súmenle que son muy pocas las películas dirigidas por mujeres las que llegan a tener un gran impulso comercial. A pesar de todo esto, Sofía ha logrado hacerse de un lugar y ha dirigido películas que, sin importar los años, siguen súper vigentes. En este episodio les hablaré de los inicios de su carrera, sus películas y, claro, de algo que siento que es lo que la caracteriza y diferencia al cine de Sofía Coppola al de otros directores, y es la manera en la que retrata a las mujeres en sus historias. Como es de esperarse, el ser hija de dos artistas influyó 100% en su formación. En un artículo leí que la familia Coppola organizaba, escuchen bien, campamentos de creatividad de verano, donde algunas de las actividades eran escribir cuentos, escribir obras de teatro, diseñar y experimentar. Y la verdad es que su familia, o sea, no solo su padre y su madre, sino que también su abuelo, tía, primos, hermanos, todos están en el medio artístico. Entiéndase en la parte de la música, documentación, siendo actrices, actores, escritores. O sea, realmente esta familia se asentó en Hollywood y dijo, de aquí no me muevo. Entonces, claramente Sofía creció muy familiarizada con los sets de filmación, las cámaras, actrices, actores, con todo esto. Y a pesar de que ella nunca tuvo intenciones de ser actriz, tuvo que tomar algunos roles. O sea, literalmente su primera aparición en una película la tuvo cuando era una bebé, y eso fue en la primera película del Padrino. Y de hecho, hizo papeles prácticamente de relleno en varias películas de su padre, pero o sea, neta, en verdad eran papeles pequeños, así de que árbol número 2, ¿no? Eso fue hasta que llegó El Padrino parte 3, y la prensa y la crítica se fueron con todo contra una niña de 18 años. Les cuento rápidamente. El Padrino se estrenó en 1972 y la segunda parte fue 2 años después. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero 16 años después, en 1990, a Francis Ford Coppola se le ocurre sacar una tercera parte. Y la neta es que yo vi las películas hace ya muchísimos años y al menos lo que recuerdo es que la tercera película ya ni al caso con la historia de los 70s. Desde mi punto de vista, hicieron una historia donde la neta no había mucha carnita. El punto es que la crítica no culpó a Francis Ford Coppola, director y guionista, de esta historia que no tenía ni pies ni cabeza, sino a su hija de 18 años. Y aquí se preguntarán, ¿cómo por? Y es que resulta
que a diferencia de las otras películas en las que Sofía Coppola ya había aparecido como árbol número 2 y niña formada en la fila del súper, en El Padrino parte 3, Sofía interpreta a Mary Corleone, la hija de Michael Corleone, que para quienes no han visto alguna de las películas, Michael y Don Vito Corleone son los personajes, los protagonistas. Entonces, bueno, Sofía, quien no tenía ninguna preparación, ni experiencia, ni ganas o intenciones de ser actriz, termina por azares del destino haciendo de Mary. Y la crítica fue así de, tú arruinaste El Padrino. Y estoy hablando literalmente, o sea, pusieron a Sofía en la portada de una revista con el encabezado, ¿ella arruinó al Padrino? Y también una de sus escenas fue catalogada como la peor escena de muerte en la historia del cine. Y a su papá, repito, director y guionista de esta película, para él las críticas fueron de, es que eso pasa porque le diste el papel a tu hija. O sea, ¿qué? No lo criticaron ni por la historia o la dirección. Su error fue el nepotismo. Y es que aquí cabe señalar que este papel era originalmente para Winona Ryder, pero por estar haciendo otra película no pudo acudir a los ensayos. Entonces Francis, durante estos días, le pidió a su hija que leyera el libreto para que los actores pudieran ensayar. Total, Winona llegó al set un día antes de empezar ya a filmar la película. Empieza la filmación, llega Winona ya caracterizada como Mary Corleone, hicieron pruebas de luz y todo, pero se empezó a sentir mal y ni siquiera filmó algo ese día. Al día siguiente, Johnny Depp, quien era su novio, llamó para avisar que Winona estaba presentando un trastorno nervioso y que no podría hacer la película. Les recuerdo, ya estaba todo listo para empezar a filmar. Ya no tenían tiempo de buscar un reemplazo y Francis le pidió de favor a Sofía que hiciera el papel. Para Sofía, una niña de 18 años, claramente fue súper fuerte recibir estas críticas, pero también fue así de, pues yo ni siquiera quiero ser actriz. Es más, yo ni siquiera quería salir en la película. Y tan se nota que tuvo la fuerza para no permitir que estas críticas la sacaran del cine, porque, o sea, la neta, híjole, a esa edad lo que te digan pesa mucho. Tan se le resbaló casi todo que 9 años después, y con 2 cortometrajes bajo el brazo, llega con su primer película, The Virgin Suicides, protagonizada por una jovencita Kirsten Dunst, quien a estas alturas, de hecho, ya ha trabajado en otras 3 películas con Sofía. Las Vírgenes Suicidas fue la adaptación de un libro publicado en 1993 y escrito por Jeffrey Eugenides. No sé si dije bien su nombre. Sofía adaptó el guión y dirigió la película que, a diferencia de los ataques que recibió por El Padrino parte 3, a The Virgin Suicides le fue súper bien por el buen ojo que tuvo. Y si bien la película se estrenó en 1999, la historia está situada en la década de los 70s. Y neta que totalmente logra transmitir eso. Además, es contada desde los ojos de 4 niños pubertos y súper lo sientes. O sea, neta, sí sientes todo esto. Total. Después del éxito que tuvo con The Virgin Suicides, Sofía sabía que para su siguiente película ella debía escribir el guión. Y 4 años después llegó con la que podemos decir que es su obra maestra, Lost in Translation, o como la conocemos en México, Perdidos en Tokio, protagonizada por Scarlett Johansson y Bill Murray. Y miren, aquí debo decir que la primera vez que vi esta película yo tenía, no sé, como 18 o 19 años y fue una historia que me pareció tan aburrida. Después, a mis 24, 25 más o menos, la volví a ver y ya le encontré todo el sentido a la película. Pero la última vez que la vi, que ya fue cerca de mis 30, fue de no mames, qué belleza, o sea, ¿qué es esto? Lost in Translation es la historia de 2 almas que casualmente están hospedadas en el mismo hotel en Tokio, una de las ciudades más grandes del mundo, y a pesar de eso, están solos. Son almas solitarias que no saben qué están haciendo con sus vidas y que por azares del destino coinciden en el mismo espacio y tiempo.
Es una película en la que aparente no pasa nada, pero pasa muchísimo y ese es mi género favorito. No hace falta una producción grande para hacer una gran historia, o sea, solo necesitas personajes profundos en donde nosotros como espectadores hasta nos llegamos a sentir como que invadimos la privacidad de los personajes. Me encantan estas películas, o sea, neta, las amo. Y justo en el episodio 9 les hablé de La Camarista, que es esta película mexicana que preciosa. Y para el episodio de la próxima semana les voy a compartir otra que tiene el mismo concepto para que estén al pendiente. Pero bueno, Lost in Translation convirtió a Sofía Coppola en la tercera mujer en ser nominada como mejor directora en los Óscares. Una categoría que ha estado vigente desde la primera edición de los premios, o sea, desde 1929. Y que fue hasta su edición número 76 cuando Sofía fue apenas la tercera mujer en aparecer entre los nominados. Yo sé que ya he mencionado muchas veces este dato, pero sí me parece muy importante recalcarlo cada vez que sea necesario. Su tercera película fue nuevamente protagonizada por Kirsten Dunst, que fue María Antonieta, no lo voy a pronunciar en francés por obvias razones. Y en esta película, Sofía y Kirsten nos recuerdan que este personaje tan icónico que la historia nos ha presentado como una mujer frívola, derrochadora, caprichosa, desleal, era tan solo una niña de 18 años cuando se convirtió en reina de Francia. Para nada es una película histórica, sino que es una visión imaginaria que Sofía tenía de María Antonieta, teniendo en cuenta su contexto histórico, social, todas las reglas de la realeza y lo más importante, teniendo en cuenta que era apenas una niña y se sentía sola. De hecho, sus 3 primeras películas son eso, son niñas y mujeres que lidian con la soledad. A María Antonieta no la condena por lo que hizo, sino que trató de comprenderla. En el 2010 hizo Somewhere, película que no he visto, pero que con mi investigación me dieron muchísimas ganas de verla, así que sinceramente no quise leer críticas, reseñas, nada. Entonces de esta película solo les diré, amigas, tenemos que verla. Y de hecho lo mismo pasa con su séptima película, La Seducción. Es otra que me urge verla y de la que tampoco leí nada. Así que vámonos a su quinta película, que fue The Bling Ring, protagonizada por Emma Watson. Y está basada en un hecho real de un grupo de adolescentes que entraban a las casas de los famosos y les robaban ropa de diseñador y demás artículos de alto valor. Esta historia está súper interesante. Hace un par de meses vi el documental en Netflix en donde aparecen los ya ahora adultos que cometieron esos crímenes y cuentan cómo lo hicieron, qué tan cercana fue la realidad a la película y así. Nomás para que se den una idea, estos chavitos les robaron a Paris Hilton, Orlando Bloom y Lindsay Lohan, por mencionar algunos. O sea, neta, iban con todo. El documental se llama The Real Bling Ring, por si gustan verlo, ya les dije, está en Netflix. Pero bueno, en la película vemos a estos 5 personajes jóvenes, 4 de ellas mujeres, que tienen una obsesión con las celebridades y lo mismo que pasó con María Antonieta, Sofía, más allá de centrarse en el por qué estas personas son conocidas, hace un análisis de las chavitas involucradas, que pues si bien los personajes no entrarían en una lista de role models, sí nos muestra a mujeres que son criminales, pero no tienen esta pinta de ser femme fatale, como normalmente el cine mostraría a ese tipo de personajes. Ok, siguiendo con la filmografía de Sofía, su sexta película es una comedia musical con Bill Murray interpretando a Bill Murray. La película se llama A Very Murray Christmas y la verdad es que pues no voy a ahondar en ella porque realmente no es como que tenga algún personaje femenino importante, pero sí les recomiendo que la vean. Al menos a mí se me hizo divertida y tonta, pero tonta en el buen sentido. Su séptima película es, ya les dije, La Seducción, así que me voy hasta la octava, que es On the Rocks, protagonizada nuevamente por Bill Murray y acompañado de Rashida Jones, que a ella yo la conozco como Ann Perkins de Parks and Rec, la amo. Creo que esta ha sido su película que en general como que no gustó. Película dirigida por ella, porque pues ya vimos el caso del Padrino parte 3. Pero pues a mí no se me hizo tan mala. O sea, no digo que esté al nivel de Lost in Translation, pero sí está como para ver cuando tienes ganas de algo relax, algo después del trabajo, algo así.
On the Rocks es la historia de una hija y su padre reencontrándose y convirtiéndose en cómplices y amigos. La verdad es que, pues si comparamos estos personajes con los de sus películas anteriores, sí se quedan cortos porque pues no son tan profundos o al menos la historia no nos permite ver más allá. Pero les digo, a mí no me parece mala. Es una historia sencilla que no te deja pensando y es perfecta para cuando quieras ver algo relax. Si ya la vieron, cuéntenme qué les pareció. Ya por último, su 9ª película está próxima a estrenarse y es Priscilla, que es una película autobiográfica de Priscilla Ann Wagner, la niña que a sus 14 años se convirtió en el amor de Elvis Presley, quien en ese entonces tenía 24 años. Con todo esto que ya les platiqué de Sofía Coppola, es hasta entendible que esta historia le haya llamado la atención y que ella la vaya a contar. Y de hecho nos podemos dar una idea del punto de vista con el que será relatada la vida de esta niña. No cabe duda que el apellido de Sofía le ha dado un privilegio, pero un privilegio enfocado más en que la crítica y la prensa la voltean a ver, porque como ya vimos, su nombre ha sido un arma de doble filo. Pero el trabajo que ha hecho, pues es suyo. Es su perspectiva, son sus vivencias, su manera de narrar es suya, no de su apellido. A mí me parece muy aplaudible que Sofía esté visibilizando a estos personajes femeninos tan profundos y con historias que van más allá de la esposa de, la hija de, la novia de, sin importar que tenga la crítica detrás de sus movimientos solo por ser la hija de Francis. Lo que también me lleva a preguntarme, ¿cuántas Sofías hay en el mundo creando películas tan buenas y tan profundas cuyas historias no conocemos porque, desgraciadamente, no son hijas de un señor que todos alaban? ¿Cuántas Sofías hay? ¿En dónde ver las películas de Sofía? Ahí les va la lista. The Virgin Suicides, Lost in Translation, María Antonieta, Somewhere y The Bling Ring las encuentran en Prime Video. En Netflix se encuentran A Very Merry Christmas y de hecho también María Antonieta está ahí. Y en Apple TV Plus pueden ver On the Rocks. Y las demás, y de hecho también las que ya mencioné, obvio, están disponibles en medios alternativos. No tienen excusa para ver algo del trabajo de esta directora. Y finalmente Priscilla se estrena en Estados Unidos a finales de octubre. En México aún no hay fecha, pero pues debe ser cercana a esta. Si no, igual ya hasta es el mismo día. Gracias por aventarse otra nota de voz de 20 minutos. En verdad, muchas gracias. Cuéntenme cuáles películas han visto de Sofía, cuál es su favorita. O si al igual que yo tuvieron que darle una segunda o tercera oportunidad a Lost in Translation. Cualquier cosa que quieran compartirme del episodio es bienvenida a mis redes sociales. @créditospodcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y si encuentran interesantes estos episodios, los invito a que me apoyen compartiéndolos en sus redes sociales y recomendándolo a todos sus conocidos. Y si no les gustó el episodio, entonces les recomiendo que lo compartan con alguien que le caiga mal, no sé, con su jefe o sus vecinos. El chiste es que compartan este episodio. También les recomiendo que le den seguir al podcast en la plataforma en la que me estén escuchando, porque así les va a llegar una notificación cada martes cuando un episodio nuevo ya esté publicado. Nuevamente, muchas gracias y me escuchan el próximo martes con otro episodio de Créditos Finales. Bye. Mis fuentes fueron los artículos Sofía Coppola recuerda lo vergonzoso que fue recibir tantas críticas por El Padrino 3 de tomatazos.com, La trastienda de Sofía Coppola en El Padrino 3 me hizo más fuerte de latercera.com, The Narcissistic Post-Feminist Millennial Supergirls of the Bling Ring and Spring Breakers de flavorwire.com. Todo sobre Priscilla, la película de Sofía Coppola que ahonda en la mujer a la sombra de Elvis, de Vogue, el perfil de Sofía Coppola en IMDb y la biografía de Sofía Coppola publicada en notablebiographies.com. Si dije un dato erróneo, reclámenle a mis fuentes, no a mí. Bye.